Nos vamos ahora a Brasil. Jenny, cuéntanos. Bueno, este país se está encaminando a esa gran cita del 30 de octubre, en que va a escoger a su próximo presidente, y en este país Lula da Silva y Jair Bolsonaro mantenían este domingo el primer debate cara a cara a falta de 2 semanas para ese balotaje. Las encuestas siguen dando como favorito al candidato del Partido de los Trabajadores, a Lula da Silva, si bien con un margen mucho más ajustado que el de las previsiones de la primera vuelta. Y esta vez el debate no fue tan agresivo como la campaña, aunque también hubo descalificaciones mutuas. Y las propuestas de gobierno brillaron por su ausencia. Primer cara a cara entre Lula y Bolsonaro antes de la decisiva segunda vuelta. Ambos candidatos se centraron más en desacreditar a su rival que en detallar sus propuestas para el futuro del país. Lula acorraló a Bolsonaro en el primer bloque, recordando las consecuencias que tuvo su gestión de la pandemia, el negacionismo, la desinformación, la resistencia de Bolsonaro a imponer restricciones y reprochándole los retrasos en la compra de vacunas y las 680.000 muertes por COVID que registró Brasil. La verdad es que usted no cuidó de las personas. Se rió, se burló, le dijo a la gente que no se vacunara, que la vacuna podía convertirte en un cocodrilo, volverte homosexual, que no se vacunaran. Usted se rió de las personas, imitó a gente asfixiándose por falta de oxígeno en Manaus. No hay en la historia de ningún gobierno del mundo nadie que haya jugado con la pandemia y con la muerte como jugó usted. Y con la muerte como você brincó. Pero el actual presidente, asesorado por el ex magistrado Sergio Moro, contraatacó en el bloque final. Puso al candidato de izquierdas a la defensiva, recordándole la condena por corrupción que finalmente le fue anulada por el juez y acusando a Lula de repartirse el dinero con sus amigos. Un país gobernado por ladrones como Gilmar Méndez y también Barroso. Robaron todo lo que quisieron, dice Barroso. Hay pruebas, contrapruebas, dinero, cuentas bancarias. Lula, tendrías que estar en casa disfrutando de la vida y no queriendo volver a la escena del crimen. Lula respondió a Bolsonaro llamándole el rey de las fake news y un pequeño dictador que quiere ocupar la Corte Suprema, en referencia a la propuesta de Bolsonaro de modificar el máximo tribunal. Y siguió atacando al presidente ultraderechista por la deforestación de la Amazonía disparada bajo su mandato. Usted está jugando con la deforestación, con abrir las vallas, con cortar árboles. Usted va a ver qué es lo que va a pasar con el comercio brasileño, porque el brasileño del negocio agrícola, que es serio, el que quiere ganar dinero y exportar, sabe que no puede invadir la Amazonía. Quedan 3 debates más hasta los comicios en los que, según las últimas encuestas, Lula aventaja a Bolsonaro con un 49% de intención de voto frente a un 44% de Bolsonaro. Y día de balance post-debate, ampliamos desde Brasilia con el periodista Marcelo Silva de Sousa con los detalles. Marcelo, un saludo. Y más allá de lo que dicen o no las encuestas, ¿qué reacciones generaron allá en Brasil el tono y también la falta de propuestas, decíamos, propuestas políticas de este último debate? Buenas noches, Jenny. Bueno, sensación de empate, la que alcanzó a las campañas de ambos candidatos y también a la población. No hubo una percepción unánime de que o Lula o Bolsonaro se salieron mejor de este debate, que era esperado con muchísima atención y con un clima de máxima atención, porque la campaña ha agudizado sus ataques de ambos lados en la recta final hacia el balotaje del 30 de octubre. Un Lula que se salió mejor en la primera parte del debate, sin dudas, cuestionando a Bolsonaro la gestión de la pandemia, a quien acusó de ser negligente y de haber conducido al país a las más de 680.000 muertes. Bolsonaro, que levantó en la parte final del debate, castigando a Lula por los escándalos de corrupción durante la gestión del PT, ante un Lula que volvió a mostrar fallas o la falta de una respuesta sólida para responder a estas acusaciones. Un debate que tuvo golpes bajos también y que ambas campañas reconocieron que tuvieron puntos altos y puntos bajos, pero la conclusión general, también compartida por los brasileños, es que no modificó demasiado el juego hacia el 30 de octubre. Marcelo, ¿cómo continúa ahora mismo la campaña electoral que sabemos seguía con ímpetu este mismo lunes? Sí, el presidente Jair Bolsonaro aquí en la capital recibió a un grupo de artistas sertanejos, un ritmo vinculado al agronegocio, mientras Lula
tuvo actividades de campaña en Sao Paulo, se recibió con líderes religiosos, un electorado que especialmente le interesa al PT, donde Bolsonaro lidera entre los electores evangélicos y es una ventaja que quiere recortar Lula para garantizar su elección el 30 de octubre. Una campaña que está muy enfocada en la región sudeste. Ambos candidatos van a tener varias actividades esta semana porque allí se concentra el 40% del electorado brasileño, y una campaña que busca en cada uno de los dos sectores recortar, o mejor dicho, ampliar su capacidad de votos donde le fue peor. En el caso de Lula, entre los electores evangélicos, como bien decía, y en el caso de Bolsonaro, entre las mujeres y el electorado más pobre. Una campaña, Jenny, que te cuento por último, también tiene un lado diferente, más agresivo todavía en las redes sociales, porque han sido vehiculadas los últimos días mucha desinformación, tanto de la campaña de Bolsonaro como de la campaña de Lula. Ambas campañas entienden que el camino al balotaje es una batalla de rechazo, con lo cual quien tenga menos rechazo el 30 de octubre va a ganar la elección, y por eso se están lanzando ataques de todo tipo, golpes muy bajos, con la idea de despertar emociones en los electores y damnificar a su oponente. Marcelo Silva de Sousa, muchas gracias por estas informaciones allá en Brasilia. Y a todo esto, las autoridades de Brasil rechazaron este lunes por el momento la hipótesis de un atentado contra el candidato bolsonarista al gobierno de Sao Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, quien aseguró haber sido ileso, o salido ileso, quiero decir, de un tiroteo durante su visita a la favela de Paraisópolis. El presidente Jair Bolsonaro reaccionaba rápidamente desde el Palacio de la Alvorada en Brasilia y no quiso entrar en acusaciones. El candidato Gomes de Freitas se disponía a inaugurar un centro de estudios en esta favela a las afueras de Sao Paulo cuando se produjo un tiroteo en el que ninguno de los integrantes de su comitiva resultó herido. La policía investiga si se trató de un atentado o de un hecho sin relación con las elecciones.